Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Astro, es la mascota de los supersónicos. Mide 24 centímetros de alto. Espero que te guste. Y ya casi completamos toda la colección. Vean. Ahora sí. Ya nada más falta Super, pero ya todos los demás ya están. Espero que les guste esta colección, que me animes dándome una manita arriba, un lindo comentario, que me apoyes y te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te gusten. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a seguir con la serie de los supersónicos. Voy a tejer a Astro, que es el perro. Este lo voy a hacer con estambre angorita. Ya saben, si no tienes angorita, pero tienes de otro estambre, lo puedes hacer. Vamos a tejer el perrito. El gris es para el cuerpo, el blanco es para la trompa, el negro son para los detalles de las garritas. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Voy a utilizar, en esta ocasión voy a usar una nariz triangular de casi 2 centímetros de ancho. Vamos a usar yo compré estos en Temu. Es de 0.7 centímetros ovalado. Es plano por detrás. ¡Ay! Es plano por detrás. Miren. Y lo voy a usar para los ojitos. Los ojos, es que iba a usar como los de Scooby-Doo, pero no, son diferentes los ojos del perro. Para eso vamos a usar el fieltro blanco, porque va a ir así y va encima esto, el centro del ojo. Y el gris es para el párpado, lleva párpados. El rojo es para la lengua. El rosa es para las partes de las orejas, la parte de adentro de las orejas. Y el verde lleva doble collar en tono verde. Y es como el de Cometín, que va así redondo en su cuello. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo. Vamos a usar silicón. Vamos a usar relleno y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok. Tomamos el tono gris y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Si se me olvida mencionarlo, ya lo dije ahorita, que todas van así. ¿Ok? Luego, vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento
en cada punto. Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer... Ay, dejen pongo la regla porque me voy a perder. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí vamos. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, de la vuelta 6 a la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 6 a la 20 lo tejo y regreso. ¿Sale? Uy, está haciendo mucho frío y se me entumen las manos, pero vamos a tratar de terminarlo hoy. Son las 10:26 de la mañana. Entonces vamos a ver si lo terminamos. Le vamos a echar ganas. Ok, vuelta, ya terminé hasta la vuelta 21. Ya voy rellenando. Y en la vuelta 21 tejo. Es que dije, llegué a la vuelta 21. No, o sea, ya tejí de las 6 a la 20. Y la vuelta 21 es una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, de la vuelta 22 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Ok, miren, ya llegué a la vuelta 27 y ahora en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 disminuciones. Ay, perdón. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 24 puntos bajos. Como que quiere, no quiere salir el sol. No sé si dejarle así con esta iluminación o prender la lámpara. Estoy pensándole. Porque se ve como oscuro, ¿eh? Entonces, tejo los 24 puntos bajos y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 hago una cadena, 6 disminuciones. Va 1, 2, 3,
4, 5, 5, 6 y tejo 18 puntos bajos y me da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, miren, ya va agarrando forma el perro. Vuelta 30. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 31 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta. De la vuelta 32 a la 35 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Dejen, marco la vuelta. Ahí está. De la vuelta 32 a la 35. Ok, miren, ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar algo de estambre para unir la cabeza y vamos a rellenar y voy a hacer los círculos del collar en tono verde. Ok. Vean. Casi creo que son 5 centímetros de diámetro. Así. Y vamos a cortar 2 círculos. Ok, miren, ya quedó. Y sí, es de 5 centímetros de diámetro. Y voy a hacer esto. Lo doblo a la mitad. Y vamos a hacer esto. Vamos a medir. Ok. Así. Ok. Y vamos a cortar el otro. Miren, lo hago así. Y para que me quede igual, más o menos hago esto. Ay, perdón.
Y vamos a hacer esto. Y ya quedaron los dos collares. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer esto. A ver, este lo voy a bajar hasta acá. Vamos a rellenar. Así. Así. Y voy a poner un poco de silicón a una vuelta del que puse, más o menos. Y lo vuelvo a meter. Ay. Ahí está. Ahí está. Ahí. Y lo dejo secar y vamos a hacer la cabeza. ¿Ok? Así. Ok. Para la cabeza vamos a hacer 2 puntos, 2 cadenas, y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 5 a la 10. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Queda así.
la cabeza. Entonces vamos a rematar. Y voy a unir la cabeza al cuello. ¿Ok? Quedaron 12 puntos bajos en cada lado, entonces 1 punto por punto. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, una disculpa, es que estoy agotada y no lo pude terminar en un día, y tuve que hacer cosas de la casa. Miren, vamos ahora a hacer las piernitas. Las cortas son las delanteras y las largas son las traseras. Es lo mismo de esta parte de las piernitas, pero la corta llega hasta la vuelta 20 y la larga, la trasera, llega hasta la vuelta 25. Entonces, te voy a explicar hacer la otra piernita delantera, pero tú nada más agregarías de la vuelta 21 a la 25 para hacer las traseras. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 más una. Tejo a partir de la segunda cadena, un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento pero de 3. ¿A qué me refiero? Tejo 3 puntos bajos en un mismo punto. Y me quedan cadenas flotantes de este lado. Comienzo a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 13 puntos bajos. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Tejo 2 aumentos. Va 1, van 2. Tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Me da un total de 17 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a la vuelta 6 vamos a subir con una cadena. Y tejo 17 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado, la vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, ya llegué a la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos da un total, y quedan 2 puntos bajos al final, los de eje normal. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 3 veces y 2 puntos bajos. Y nos da un total de 14 puntos bajos. Miren, ya casi termino. Y quedan estos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro la vuelta con un punto deslizado.
relleno y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y me van a sobrar los 2 puntos bajos de antes, los tejemos normal. Cierro con un punto deslizado la vuelta y me da un total de 11 puntos bajos. Miren, ya voy en el tercero. Y es 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto. 11 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo con, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Hasta aquí va a ser todo igual, pero las traseras va a ser de la vuelta 9 a la 25. ¿Ok? Entonces, tejemos las 4 patitas. Recuerda, 2 delanteras hasta la vuelta 20 y 2 traseras hasta la vuelta 25. Lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 20 y vamos a rematar, pero dejando estambre suficiente para poderlo pegar al cuerpo. Esa parte se me había olvidado. Pero no se preocupen, si no dejaste estambre, no te preocupes, todo tiene solución. Entonces, recuerden, van a hacer las traseras igual, pero 5 vueltas más. De la 21 a la 25 van a seguir tejiendo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Ay, perdón, es que me habló mi esposo y tuve que darle el cortón. Al video, no a mi esposo. Miren, ya quedaron las 2 piernitas delanteras y las 2 traseras. ¿Qué vamos a hacer? Yo primero voy a pegar las delanteras. Entonces, ven que les dije que se hace una curvatura. Miren, esta, aquí. Ahí van las piernitas delanteras. Entonces, la estoy pegando. Ay, ¿cómo lo mediremos? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. En la 21 voy a abrazar la vuelta y atravieso la piernita. ¿Ok? Y miren, va a quedar así. Y voy a coser alrededor. Pensando que en la curvatura yo voy a poner las 2 piernitas pegadas. ¿Ok? Así. Así. Y entonces, cosemos alrededor. Dejen alejo un poco para que se vea cómo se ve. Ahí. Pellizquito de los lados, pellizquito la pierna. ¿Ok? Puedes dejarlo hasta aquí y me voy al otro lado. Así.
Así. Vamos a necesitar un poquito más de estambre porque voy a hacer unas puntadas a esta altura, así, para que quede doblada la patita. Ahí está. Ay, ando emocionada. Ya llegó, bueno, ya llegó mi premio de jugar en Temu, mi zapatera. Y es que voy a meter el estambre que tengo en cajas de cartón. Entonces, miren, así. Dejen corto otro pedacito de estambre. Ay, les digo, y entonces voy, en vez de poner zapatos, voy a ponerles el estambre. Y así, para que se vea bonito. Y ya ven que recibí mi deshumificador. Ay, pues ya lo puse. A ver, ojalá jale toda la humedad que hay en mi habitación. Porque como tengo mucho estambre y todo, y mi ropa y todo eso, ya sabrán. Así, miren. En esta parte, dejen acerco, voy a hacer esto. Hago un pellizquito a la altura donde dobla la patita. Y aquí hago una puntada y atravieso y me voy del otro lado. ¿Ok? Las marcas de los pies no los hice antes porque dije, no, por cualquier cosa, pues tengo que primero pegar las piernas y luego ya marcar los dedos, porque si no, se me mueve o lo hago mal. ¿Y para qué quieren? Entonces, hice otra puntadita, remato y lo mando a otro lado. Uy, ya salió el sol, pero sigue haciendo frío por acá. Así. Entonces, vamos a pegar la otra piernita también. Así. Pegadita a la otra, ¿ok? Y va a quedar como sentadito. ¿Sí? Y entonces, hacemos esto. Así. Y abrazo la vuelta 21 y atravieso la pierna. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo que hicimos con la primer pierna y regreso. Miren, aquí me voy a los lados. Así. Lo pego y regreso. Ok, miren. Ahora, esto vamos a hacerlo en las 4 patitas con color negro y doble estambre. Voy a pasar en la vuelta 1, 2, 3. Espérenme. Así. De la 3 a la 3. Ay, dejen hago otro nudo más grande. Ahí está. Atravieso. Así. Y jalo un poquito. Y me voy para acá, a la parte de en medio. Y luego me voy para acá.
Eso lo hacemos en las 3 patitas, en las 4 patitas. 3, ándale pues. Son 4. 4 patitas. Remate y lo paso por otro lado. Ok. Corto. Y esto hacemos en las 4 patitas. Miren. Ok. Entonces. Voy a pegar la otra pierna. Ok. Miren. Está la patita así. Y voy a doblar como perpendicular a la patita. Porque esta va doblada. Esto sí es de cálculo. Solamente que la parte, o bueno, tengan otro pedazo de estambre en otra aguja. Y yo creo que va a ser más fácil. Vamos a pegar primero el tobillo. La patita tiene que ir volteando hacia adelante. Y voy a atravesar a la misma altura en que atravesé las de enfrente. Miren, la pasé por debajo. Y va a abrazar la patita. Lo paso otra vez. Y vean, tiene que quedar así. Entonces, aquí remato. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces, con el estambre que dejé acá arriba, vamos a hacer esto. Miren, la doblo, pero ya llegando aquí, a esta parte, voy a doblarla perpendicularmente. ¿A qué me refiero? Que donde terminé la vuelta, va a quedar pegada a la cadera. Dejen veo, a ver si me doy a entender. Miren. Hago como que se voltea la piernita. ¿Ok? Y coso alrededor. Miren. Pellizco un ladito. Y así me voy hasta llegar un poquito a la curva. Para que no se me mueva la piernita. ¿Sí? Miren. Así. Aquí. Y llego hasta aquí y remato. ¿Ok? Y mando a otro lado. Y ya quedó. Miren. Quedó así. Entonces, pego la otra piernita, hago lo de las garras y regreso. Miren, de hecho va a quedar así como sentadito. Ok, miren, cuando estén pegando la segunda pierna, hagan que coincida con la vuelta de la otra.
¿Ok? Miren, yo lo estoy pegando en la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 8 y la 9. ¿Ok? Y eso sí tiene que coincidir. De hecho, también esto coincide con la otra. Y con las dos de enfrente. Lo que coincide en las 4 patas son los talones. ¿Ok? Y vean. Ay, y ya lo pegué mal. Ya lo pegué mal. Porque tiene que ir como más hacia las partes de la espalda. Miren. No lo pegué mal a la altura, pero sí tiene que ir así. A ver, ahí está. O sea, sí pegué bien a esta altura. Pero tiene que ir inclinada hacia acá. Hacia acá. Así. Entonces, espérame. Ya vi cuál es el error. Sí está bien la altura, que sea entre la 8 y la vuelta 9. Pero tiene que ir más pegada a la pierna. Miren, así. Ay, dejen, no, sí, es que si la alejo no se va a ver. Y tiene que ir inclinada hacia el centro del cuerpo. Así. Sé que suena complicado, pero cuando lo estás haciendo me vas a entender. ¿Ok? Miren, ya quedó. Vean, queda como así, hacia acá, hacia el centro del cuerpo. Y entonces otra vez rodeamos y rodeo toda hasta donde está la rodilla. O bueno, la curva de la pata. ¿Ok? Ahora sí, lo coso y regreso. Ok, miren, la toma la hice así diferente para que vean cómo va quedando. Vean. Ya hice las patitas y vayan girando y vean cómo quedó en V. ¿Ok? Les di el número de vuelta en donde van las patitas. El collar. Entonces, ahora vamos a hacer la trompa. No, hago la cola primero y luego la trompa y las orejas. ¿Ok? Ok, para la cola vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo y de la vuelta 2 a la 14 vamos a tejer punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Miren, volteo la puntita y ahora sí, de la vuelta 2 a la 14, punto por punto, 6 puntos bajos en cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la cola. Voy a dejar un poco de estambre para poderlo unir al cuerpo y rematamos. Entonces, voy a pegar la cola entre las patitas traseras. Aquí.
No la estoy rellenando. Y miren, en la vuelta 2, 4, 5, abrazo la vuelta 6 y ahí coso la colita. Luego hay personas que me dan como, pues no coraje, pero me sacan de onda porque me dicen, oye, ¿puedes poner el video, el tutorial completo? Y yo así de, está completo. Pero es porque no ven el video. O sea, pero una manera fácil de ver si está completo o no mi video, vean cuánto dura. Y ese video en específico, el de PodMe, fíjense que esa muñeca me costó, ay, horrores hacerla, pero horrores. Y miren, le voy a poner una gotita aquí de silicón para que no se esté cayendo la colita. Y les digo, y ese me tardé creo como 2 horas y media en el tutorial, porque no, o sea, de veras que la sufrí. Y la verdad, muchas chicas me han dicho que la han hecho. Y entonces está completo. Una chava también me dijo que no entendía, que me había equivocado en unas vueltas y no sé, pero creo que era ella, porque después me dijo, ay no, disculpa, sí ya me salió, que no sé qué, pero no sean mala onda, o sea, no me culpen a mí de todo, yo sé que la he regado, pero no, a veces no es mi culpa, o sea, a veces a uno no le salen las cuentas y creen que soy yo, pero no, o sea, es como en todo, a veces sale a la primera, a veces no, pero tengan paciencia. Miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la trompa. Miren la cola. Y vamos a hacer la trompa. Ok, vamos a tomar el estambre blanco. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, lo tejo y regreso, ¿sale? Punto por punto. Dejen marco la vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ya que llegué a la vuelta 6, vamos a rematar, pero dejo estambre para pegarlo a la cabeza. ¿Ok? Esta es solo una parte. Vamos a hacer la parte... pero espérenme. Dejen, veo la foto del perrito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay. Ay, es lo que me choca, que no me... Dejen bajo la foto del perrito. Es que no me la sincroniza y no las veo. Espérenme. Ok, miren. Aquí vamos a hacer algo. Voy a tomar un pedacito de estambre negro.
Y entonces voy a hacerlo doble. Y voy a hacer esto. De la vuelta 2 a la 3, ahí voy a clavar. Pero espérame, esto va abajo. Hoy. Hagan un nudo más grande. Ok, aquí. Hoy. No les digo, es que como no lo tengo relleno, es más difícil que atore. Ahí está. Entonces, aquí donde está el estambre donde rematamos, hago esto y lo llevo al centro, no, aquí. Entre la 1 y la 2, ahí ponemos la división. Abrazo sin que se note del otro lado. ¿Ok? Y remato. Así. Ahora, la nariz va a ir aquí. Entre la vuelta. Ahí. Entre la 2 y 3. Ahí la pongo. Busco un segurito. Es que como les junto todos. No, este está pequeño. A ver. Y le pongo el de seguridad. Ay, no quiere. A ver si esta. Esta parte me cuesta muchísimo. No sé por qué, pero me cuesta mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y la verdad, vi que en Temu venden una máquina que te ayuda a apretarlo. Y dije, ay, me la voy a pedir. Pero es que yo me pongo a jugar para para poder comprarme mis cosas. No quiere. A ver si lo pongo al revés. Al revés volteado. Ay, espérame. No quiere. No. Ay. Bueno, así lo van a poner. Lo hago y regreso. Ay, ok. No pude ponerle el seguro, pero la traté de pegar. Y vean, va a quedar así la naricita. Así. Y rellené. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar esta parte así. Pellizquito abajo y vean. Esto tiene que ser, está aquí la unión de la cabeza. Es 1, 2, 3. Entre la 3 y la 4 voy a pegar. Procurando darle forma ovalada y que el centro que cosí quede centradito. O sea, valga la redundancia. Que suena pleonasmo, pero así. Y entonces lo coso todo alrededor y regreso.
que ya la estoy pegando creo que chueca porque tiene que ir alineada a la parte de medio y no lo estoy haciendo. Ok, miren, ya quedó alineada a las piernitas, ok, a la mitad. Pero me falta la parte de abajo. Vamos a tejerla. Ay, espérenme, ahí está. En color blanco. Y vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo. Un aumento, bueno, una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 3 a la vuelta 4, bueno, 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. No rematen todavía porque estoy viendo si le dejo hasta ahí o le seguimos. Es que miren, quiero que se vea la boca, pero este perro la tiene como diferente, como corta. Entonces quiero ver si vean. Esta es la parte de abajo. Así. Yo creo que sí. Una vuelta de la 3 y 4 y regreso. Ok. Vamos a hacer esto. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y partimos a la mitad. Y tejo punto por punto, pero atravieso ambos lados. 2. Ay, espérame. 2. 3. 4. 5 y 6 puntos bajos. Y remato en corto. Es que iba a coserlo, pero no. Mejor lo pegamos. Pero antes de pegarlo, miren, va a quedar así. Pero nos falta la lengüita. Y voilà, hago esto. Miren, mido. Y sí me quedó. Entonces, hago la lengüita al tanteo. Y vamos a pegar esto aquí con silicón líquido. Aunque sea le pongo aquí tantito. Y lo pego en la orillita y a la mitad de esto. Entonces aquí le vamos a hacer así. Pongo silicón aquí, también aquí, pero aquí también. De esta parte. Y aquí 2 tiritas, 2 vueltas. Entonces, con mis dedos voy a tratar de que quede pegado al fondo y a los lados. ¿Ok? Y así. Ok, miren.
Estoy haciendo los ojitos y voy a hacerlos en forma como de puertita, midiendo 1.5 y 1.4 de ancho. Y digo puertita que es así como circular y aquí recto. Vamos a poner este que cortamos, lo pongo aquí en la orilla del gris, que se vea así, y recorto alrededor, que fue lo que hice. ¿Ok? Y me da el párpado. Pero en la parte de abajo le hice como una ondita. Y si no tienes estos puntitos, fácil, con fieltro. Los pones con fieltro y quedan bonitos. Y los voy a poner un poquito chuecos. Así. ¿Ok? Entonces, lo vamos a pegar primero así. Primero pego el párpado. Un poquito cargado más hacia afuera. Como un poquito inclinado. Así. Ay. Ahí está. ¿Ok? Y los ojitos igual. Van a ir así, como encontrados en el centro. Ay, ahí está. Entonces, dejen baja el silicón. Así. Ay, se me pega. Espérenme. Así. Y agarro el otro. Y hago esto. Así. Y una vez que estén así, vamos a la cava. Ay. Ay, espérenme, se me cerró el iPad. Ahí está. Y voy a pegarlos así. ¿Ok? Los pego, no, un poquito más juntos. Así. Y regreso. Ok, miren, ya hice una orejita. Ah, miren, le hice 2 rayas aquí. Era una a una vuelta de aquí de lo que cosimos para acá y una vuelta de separación. ¿Ok? Nada más le pasan 2 tiritas. ¿Ok? Y vean. La orejita, lo único que hice fue cortar un triangulito, pero eso lo van a medir ya con la orejita terminada. Vamos a hacerla en color gris. A ver, dejen, prendo tantito el... Ahí está, la luz. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 4. Aquí, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. 3,
4. Cierro y vamos a voltear. Lo del centro lo empujo para arriba y las orillas hacia abajo. Y ya quedó. En la vuelta 3. Ajá. Es una cadena, un punto bajo, un aumento. 2 veces y me da un total de 6 puntos bajos. Así. Van 2. Ahí, espérame. Ahí está. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Así. Van 2. Y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 5 hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 2 veces. Y me da un total de 10 puntos bajos. Va 1 y van 2. 2, 3 y el aumento. Entonces, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ya quedó. Voy a dejar algo de estambre y rematamos. Así. Y entonces van a agarrar la orejita y van a marcar el triangulito y lo van a hacer más pequeño de lo que es la oreja. ¿Ok? Así. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 2, 4, 5, entre las 5 y las 6, de en medio, de acá arriba de la coronilla para abajo, pongo la oreja. Y ahí abrazo la vuelta y lo coso. Vean. Así. Lo pego a la cabeza. Y así. Y lo tratamos de alinear una con otra. La primera es sencilla, pero ya la segunda es un poquito más de embrollo. Y rematamos. Y clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok?
Y entonces voy a pegar ahora sí lo rosita. Y lo pegamos. Y ahora sí ya quedó el muñeco. Ok, midió 24 centímetros de alto de las patas para arriba. Ok, espero que te haya gustado, que compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y espero que te siga gustando esta serie. Que veo que no, pero pues a ver, a alguna le ha de gustar y lo va a tejer. Y vean, o que de aquí te sirva para sacar otro perrito. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que le des a la campanita para que te suscribas. Bueno, más bien, le das a suscribirte y le das a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos a Astro. Espero que te guste. Nos vemos.